En el tiempo del Señor Jesucristo, habían personas que se acercaban al Señor buscando sanidad y el Señor les sanaba y no solamente encontraban sanidad, sino también encontraban salvación. Así que de eso vamos a hablar hoy y el tema de hoy es: tu fe te ha salvado. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le decía a todos aquellos que se acercaban a Él con fe, buscando, algunos buscaban sanidad física, pero juntamente con ella recibían la salvación, la sanidad espiritual. Entonces, en ese tiempo había una forma de señalar a aquellos que estaban enfermos, porque relacionaban la enfermedad con el pecado. Y no era invento de ellos. Y es que en el Antiguo Testamento se les decía que si guardaban los mandamientos iban a ser bendecidos, y si no guardaban los mandamientos iban a recibir maldición. En Deuteronomio 7:11, no está aquí, pero se lo voy a leer. Dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, dice el Señor, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Esto está en Deuteronomio 7. Bendito serás más que todos los pueblos. Y aparte de eso, en el versículo 15 les decía: y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Le está diciendo al pueblo: por haber escuchado esos decretos y por haberlos puesto por obra, voy a quitar toda enfermedad de ti. O sea, lo estaba relacionando a ello. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá el Señor sobre ti. O sea que hay una parte en las Escrituras donde relacionaba y ponía directamente el pecado con la enfermedad. O sea, si alguien estaba enfermo, rapidito venían los religiosos, aquellos que sabían las Escrituras, y señalaban. ¿Cuántos se han sentido alguna vez señalados por el pecado? ¿Cuántos han escuchado a alguien decir: oh, algo habrá hecho para que el Señor lo tenga así? O sea, ¿qué estará haciendo? Algo oculto tendrá que estar haciendo. Porque es que el Señor en Deuteronomio estaba diciendo esto. Y antes de estudiar, vamos a estudiar 3 personas que recibieron no solamente sanidad, sino también salvación. Personas a quienes el Señor les dijo: tu fe te ha salvado. Pero antes de ello, antes de aprender sobre ellos, quisiera leer con ustedes en Marcos 2:15. Mira, Marcos 2:15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, alguien que le había convidado para llegar y comer con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, ¿qué está pasando aquí? Esos son pecadores y el maestro de ellos, porque le está hablando a los discípulos, su maestro está comiendo con ellos. No tiene que juntarse con ellos. Ellos son pecadores, ellos son publicanos. Y el Señor Jesucristo le dice en el versículo 17, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. A ver si Dani me ayuda con el siguiente versículo. Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, el Señor Jesucristo nos hace una comparación muy bonita, muy clara sobre la enfermedad y el pecado. Y Él dice, o sea, nos enseña que los enfermos y los sanos, está hablando aquí y pone en este versículo a los enfermos y a los sanos. Y nos dice, hace la comparación: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hace la comparación de los enfermos son pecadores y los sanos son justos. Él le está diciendo, o sea, los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, así como el enfermo para ser sano necesita del médico,
también los pecadores necesitan de Cristo para ser justos. Entonces, si nosotros necesitamos a Cristo para ser justificados, Él nos está enseñando de una manera sencilla y práctica cómo podemos ver esa salvación. Poniendo el ejemplo de alguien que está enfermo, porque Él así lo puso y Él así lo dijo. Aquellos que están enfermos necesitan, para ser sanos, a un médico. Y Cristo vino como ese médico porque nosotros recibimos no solo la sanidad física de parte de Él, sino también la sanidad espiritual, la salvación, aquella que no teníamos por ser pecadores, pero Cristo vino y vino a justificarnos. Déjame ver. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que todos estamos enfermos en algún momento. Todos, hablando de justificación, en algún momento todos teníamos una condenación sobre nosotros por estar en pecado. Pero vino Cristo, vino a arreglar ese problema, vino a darnos sanidad y vino a darnos salvación. Así que no importa cómo estés, no importa qué enfermedad tengas, no importa cuál sea tu dolencia, el Señor Jesucristo te la puede quitar. Él tiene poder para sanarte, pero también tiene poder para salvación, para darte la salvación, para perdonar los pecados. El Señor Jesucristo dice, allá hay una profecía en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que no importa cuál sea tu pecado, no importa cómo estés, el Señor Jesucristo te puede perdonar. El Señor Jesucristo te puede dar salvación. El Señor Jesucristo te va a mirar y no te va a acusar como los religiosos. El Señor Jesucristo te va a recibir si tú vienes con un pecado dentro de ti, pero tienes que venir reconociendo que hay pecado en ti y vienes a confesar el pecado y el Señor Jesucristo te lo va a perdonar, pero tiene que ser Él. Él es el que da salvación, Él es el que perdona los pecados, solamente Él. Ahora, los religiosos no recibían a los enfermos porque los relacionaban con los pecadores. Ellos son pecadores, decían, ellos son publicanos. A ellos no los recibían. El Señor Jesucristo recibe a todos, a todo aquel que esté enfermo, a todo aquel que tiene necesidad, a todo aquel que está en pecado. El Señor Jesucristo lo recibe. No importa cuál pecado sea, te va a recibir. El Señor Jesucristo te recibe y hace la comparación, dijimos, entre el médico, aquel que enfermo que para sanarse necesita un médico. Mira, si es que un médico sería muy mal médico si no recibe a todos los enfermos. Sería muy malo. Ahora, eso sí, seguiría siendo un muy mal médico si lo recibe, pero recibiéndolo no le dice cuál es su problema. No le dice que está haciendo algo que lo va a llevar a la muerte. No le dice que tiene que cambiar algunos aspectos de su vida, su estilo de vida, su forma de comer. Si no le dice cuál es el problema que él tiene y le da una solución para quitar ese problema, entonces sigue siendo un mal médico. Ahora, el Señor Jesucristo te recibe, sí, recibe a los mentirosos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los homosexuales. Bienvenidos son todos. Eso sí, no vengas a decirle al médico que tú sabes más que él, porque te va a recibir, sí, pero te va a decir qué es lo que te está llevando a la muerte eterna. Y te va a decir cómo es el pecado y te va a decir que él lo perdonó, sí, pero te va a dar un paso a seguir para que te santifiques, para ir quitando ese pecado de ti. Ahora, dijimos que esto era como estar en el hospital, porque es que todos estamos enfermos. Todos recibimos en algún momento la sanidad del Señor. El problema de los fariseos era que ellos no se sentían enfermos. Ya leímos que no hay justo ni aun uno. O sea, no hay ninguno que pueda decir yo no tengo pecado.
Todos. Entonces, todos en algún momento, esta es una sala de emergencias, igualito a lo que tenemos aquí hoy. Nosotros estamos en una sala de emergencia hoy. Estamos enfermos, sí. Eso sí, somos bienvenidos con todos los problemas que podamos tener. Nosotros todos tenemos una lucha. Una lucha es particular, una lucha es diferente. La lucha de uno es diferente a la lucha de otro. La enfermedad de uno es diferente a la enfermedad de otro. Pero todos estamos enfermos. La lucha del soltero es, y Señor, ¿cómo le hago para tener una esposa? Pero la lucha del casado es, Señor, ¿cómo le hago para aguantar la que tengo? O sea, la lucha es diferente de cada uno, sí, pero todos tenemos una lucha. Todos en algún momento necesitamos del Señor. Todos. Así te dije, no vengamos a querer cambiar las reglas con el Señor. O sea, ¿te va a recibir? Sí. ¿Eres bienvenido? Sí. ¿Mentiroso eres bienvenido? Sí eres bienvenido. Pero tienes que cambiar tu forma de hablar y de mentir. Tienes que dejar de mentir. ¿Bienvenido es el ladrón? Por supuesto que es bienvenido. Pero el que robaba no robe más. Tiene que cambiar. Entonces, son bienvenidos todos los pecadores. Pero tienes que aceptar y recibir la sugerencia del médico. Entonces, si tú vienes a decirle al médico, mire, sáneme a mí del problema de mi hígado, pero no me quite el tomar el licor y el emborracharme. No, Señor, si tú quieres ser sano de tu hígado, pues deja de beber. Y el médico se lo va a decir. Quíteme el problema de los triglicéridos y de la grasa en la sangre, pero no me quite los chicharrones de cerdo porque son bien ricos. No, hombre, el médico tiene que ser claro. Para ser un buen médico tiene que decirte, si tú sigues comiendo de esa manera te vas a morir. Si tú sigues practicando el pecado, te vas a morir eternamente. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y no heredará el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo es un buen médico, es el mejor médico. Entonces Él te va a recibir, sí, pero te va a decir lo que tienes que dejar. Te va a decir el problema que tienes con el pecado y no solo eso, te va a ayudar a que dejes ese pecado. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la fortaleza. Tienes que ir en progreso, como la luz de la aurora, en ese pecado que has identificado en tu vida. Tienes que quitar ese pecado de tu vida. Y no lo compares con el pecado de otro. O sea, no te compares a ti mismo con otro, porque otro puede llevarte la ventaja y te vas a sentir mal. No. Compárate con el tú de ayer. Con ese sí compárate, porque tienes que ser mejor que ayer. Compárate con el ti mismo, pero el de ayer, para ver si vas por buen camino. Ahora, viendo esto, cuando vengas al Señor, ahorita, en este tiempo, todos son bienvenidos, todos los enfermos. Pero llegará un día en que si aún sigues enfermo, no serás bien llegado allá en la eternidad, a los cielos. ¿Cómo así? Porque es que en Apocalipsis 21:8 dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre, que es la segunda muerte. O sea que si tú te vas de esta tierra enfermo, en pecado, como si estuvieras todavía como aquellos que aún no han recibido al Señor, si te vas de esta tierra enfermo, allá no te van a recibir. Similar a lo que pasaba con el problema del COVID que tuvimos hace un tiempo. Hubo países en que restringieron la entrada incluso de sus ciudadanos. O sea, si tú vas a entrar al país, había unos países que así hacían, tenías que llevar algo que te dijera que estaba sano del COVID. Algo del doctor tenía que decir en esa nota que tú no tenías COVID, que estabas sano. Y te podían y te dejaban entrar, sí. Pero si tú no llevabas eso, si tú eras enfermo, no te dejaban entrar. Pues lo mismo va a ser en el cielo.
Tú eres bienvenido aquí hoy, pero tienes que verlo como un enfermo, como la sala de emergencias. Entonces, si tú no vienes al Señor hoy y Él te declara sano, cuando mueras allá habrá fuego y ese fuego es eterno. No serás bienvenido allá. Entonces, hoy tienes tiempo de recibir esa sanidad. Entonces, para entrar allá, así como entraban a los países esas personas, tenías que mostrar que estaba sano. Entonces, para entrar allá, tú tienes que tener el sello de la salvación, que es el Espíritu Santo. Dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros tenemos un sello, sí, y con ese sello vamos a poder entrar al cielo, sí, pero tienes que tener ese sello, tienes que ser declarado sano por el Señor, tienes que recibir el Espíritu Santo. Y Él que mora en ti va a empezar a mostrar en ti el fruto de que Él está allí adentro. Y se va a mostrar cuando tú cambies esa manera de vivir, tu estilo de vida. Ahora sí vamos a leer lo que estaba allí. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El problema es de estas personas que estaban acusando, es que ellos se creían sanos. Y en Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y le empieza a decir que uno oraba, gracias Señor, y te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores. O sea, yo no soy como ellos, Señor, le decía. Pero la lectura dice que él oraba consigo mismo. Y el otro, hablando del publicano, dice que nomás se golpeaba el pecho y decía, Dios sé propicio a mi pecador. Y no podía ni alzar los ojos a los cielos. Y dice en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pareciera en este versículo que recibió la justificación el publicano y que más tarde también la recibió el fariseo. Pero no, hay otra versión que nos dice, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos, hablando del publicano, regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, dice. O sea, no es que va a recibir el fariseo la justificación, sino que la recibió solamente el publicano. Y ahora déjame ver. En Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. No es por obras, no es por lo que podamos hacer nosotros o lo que puedas dejar en tus fuerzas. No es por eso, sino que es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Ahora, si la salvación es por fe, mira, vamos a ir a la siguiente. Dice en Levítico 13:45. Y el leproso, hablando de una persona que estaba con lepra, esta era la norma, el requisito a seguir. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Esto es alguien que tenía lepra. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, hablando del leproso, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento de su morada. O sea, si alguien recibía y tenía la lepra, eso era contagioso y tenía que alejarse, tenía que estar apartado y tenía que estar fuera del campamento y tenía que estar solo. Muchas veces se juntaban entre ellos mismos los que estaban leprosos, como para no estar solito y estar con alguien, pero también estaba leproso y estaban enfermos allí y estaban fuera de la ciudad, porque es que esa era la norma. Estaban aislados. El problema es que cuando decimos, era un leproso, pareciera como que si es solo él y está sufriendo solito. Pero
muchas veces esas personas tenían familia. Y su esposa, sus hijos, su mamá, su papá, ellos se quedaban con el dolor de ver separado a su ser querido. O sea, estaba enfermo y tenía que estar fuera. Tenía que estar alejado. No había teléfono para estarse comunicando y decirle, ¿cómo estás? ¿Todavía está bien? No, tenía que estar fuera y estaba sufriendo. Entonces, el Señor Jesucristo dice que cuando Él iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, se le acercaron unos leprosos, eran 10 leprosos, y de lejos le gritaron a Él, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesucristo les dijo, vayan a los sacerdotes y preséntense a Él, porque esa era la ley, que aquel que se le quitara la lepra fuera al sacerdote, a ver si el sacerdote miraba y lo tenía que chequear, a ver si de verdad estaba sano, y él lo declaraba sano si lo miraba sano. Entonces los mandó para allá y en el camino se sanaron. Y como se sanaron, me imagino aquellos se fueron a ver a su familia, qué sé yo para dónde se fueron, pero hubo uno que regresó a Él. Y en Lucas 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, le dijo. O sea, se lo dijo a él que regresó. Hay muchos que vienen al Señor buscando sanidad, buscando un milagro en su necesidad de Dios. Vienen al Señor y reciben el milagro, pero una vez recibido el milagro se van. Hombre, ¿cómo es que se van? Tiene que regresar y darle gloria al Señor por lo que recibieron. Tiene que regresar. Entonces, estos 9 no regresaron y no recibieron la palabra que el Señor le dio a ese que sí regresó. Tu fe te ha salvado. La salvación la vas a recibir, sí. Los milagros los vas a recibir, sí. Pero no seas como aquellos que le hablan a las personas y visitan a la abuelita y le dicen, ay, la abuelita dice, ¿qué necesitará este? Me está visitando hoy. Solo cuando necesita viene. A ver qué necesita. Entonces no nos comportemos así con el Señor. Y no hablo de los nuevos, hablo de aquellos que van a la iglesia por un tiempo y que después se apartan y están así entre ir y venir. Cada vez que necesita un milagro, aquí está en la iglesia. Recibió el milagro y ya no lo vemos hasta que tiene otra necesidad. No, hombre, tenemos que ser agradecidos con el Señor, como este que regresó a darle gloria al Señor por lo que había recibido, su sanidad. Pero eso lo llevó a no solo recibir la sanidad, sino también la salvación. Tu fe te ha salvado, le dijo. Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor. Sí, bueno, si se lo va a dar, déselo de todo corazón. Él se lo merece. Es Él. Él es el que te da salvación. Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Dice, Él es el que te da la salvación. Él, de Él es la gloria. Había otras ordenanzas de aquellos que estaban enfermos y había un ejemplo de las personas que tenían flujo de sangre, las mujeres en este caso. No está aquí, pero se lo voy a leer. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo. O sea, no podían tocar a aquella persona, a aquella mujer que tuviera un flujo de sangre. No la podían tocar, de acuerdo a Levíticos. Cualquiera que la tocare será inmundo, decía. Y tenía que llevar el rito de purificación. También decía, todo aquello sobre que ella se acostare también será inmundo. Y no podía tocar, nadie podía tocar la cama donde dormía o se acostaba una persona que tenía flujo de sangre. No la podían tocar. Si tomaba, si se sentaba, no podía tocar la silla. Y no podía tocar a nadie. Entonces tenía que estar apartada. Entonces, todos la relacionaban con un problema, con un pecado, porque recibió ese problema por un pecado que cometió. Y así la miraban, como una pecadora. Ahora, creo que no tenían mucho problema en decirlo, porque es que ellos, leímos hace un rato, estaban acostumbrados y se sabían las escrituras y decían que el pecado
estaba muy relacionado a la enfermedad. Entonces, en Salmo 89, mira, el Salmo 89:30, dice el Señor: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en sus juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, está hablando el Señor, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. O sea, el Señor está diciendo en el Salmos, estas escrituras las tenían ellos también. O sea, aquel que no guarda los mandamientos recibe azotes del Señor por sus iniquidades. Y hablando de esos azotes, mira como en Marcos 5:28 dice: porque decía, hablando de la mujer que tenía flujo de sangre, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le tocó y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, que era un azote para ella. Sí, era un azote. El Señor Jesucristo está diciendo la diferencia. Le dijo primero: vete, tu fe te ha hecho salva. Le dio la salvación, pero también le dijo: ve en paz y queda sana de tu azote. O sea que sí era un azote el que ella había recibido, y así lo entendía ella también. Entonces, en los primeros versículos ella declaran de ella y nos cuentan que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y que en lugar de mejorar, dice, empeoraba. O sea que la sanidad no la recibió de los médicos, sino de nuestro Señor Jesucristo. Hay enfermedades que no te las va a poder curar el médico, solo Jesucristo, Él. Y de esa manera tienes que ver el pecado, porque no hay manera de ser perdonado si no es por el Señor Jesucristo. No hay manera de que tú seas sano de tu maldad, de tu pecado, de la mancha de tu pecado, sino es por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice. O sea, no hay manera de que tú te puedas limpiar, aunque te laves con lejía, dice allá. Tu pecado no lo vas a poder quitar tú, ni nadie más lo va a poder quitar por ti. Nadie. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que Él es el que te da la salvación, es Él el que te da la sanidad también. Ahora, quisiera que veamos en Lucas. Lucas también nos narra la parte de la mujer de flujo de sangre, y dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, o sea, nos da un detalle más. Este detalle nos muestra la imagen, la escena de ese momento. Y es que vino la señora que estaba enferma y quiso tocar al maestro, y cuando lo tocó fue sana, sí, dejó de salir el flujo de sangre, sí, pero como no tenía que tocar a nadie, no tenía que estar allí, entonces viene el Señor y pregunta: ¿quién me ha tocado? O sea, le está dando la oportunidad de que ella confiese lo que ha hecho. Como cuando si tú te crees que el Señor no sabía quién le había tocado, claro que sabía. Es como cuando vino al Edén y le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Claro que él sabía dónde estaba. ¿Qué has hecho? ¿Acaso comiste de la fruta que te dije que no comieras? Claro que él sabía que él había comido, pero quería saber lo que había en el corazón de Adán, y tenía Adán que declarar, que confesar su pecado. ¿Y qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva.
No, es que la mujer que me diste me dio de comer y entonces yo comí. Ese es el ser humano, esa es la naturaleza ya pecaminosa, porque es que él ya había comido y ya el pecado estaba en él. Entonces cada vez que alguien te señala, no le eches la culpa a otro. Reconoce tu falta, reconoce tu pecado. Y entonces, reconociendo tu pecado, vas a ver que hay necesidad en ti, necesidad de salvación, necesidad de perdón, necesidad de sanidad. Entonces, cuando tú lo reconozcas, vas a llegar confiadamente a aquel que da la salvación. Entonces solamente así vas a poder llegar a Él, reconociendo que eres. Dáselo al Señor, dale la gloria a Él, dáselo de todo corazón. Él es el que da la salvación, solamente Él. Pero reconoce tu pecado, reconoce tu falta, y reconociendo, entonces ve a Él y Él te va a dar la sanidad y la salvación. Entonces, negándolo todo, dice, o sea, vino, ¿quién me tocó? Yo no fui, dijo, yo tampoco. Que yo lo toqué, pero porque me empujaron. No, pues yo no fui, porque es que todos lo negaron, dice. Entonces, ¿quién fue? Y empezaron a ver. Entonces dice por ahí en el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, entonces la vieron, entonces fuiste tú. Entonces ahí vino ella. Y vino y le confesó todo lo que había hecho. Vino ella temblando, dice, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, ¿cómo le vas a negar el que tú vengas y confieses tu pecado a aquel que ya lo sabe? Hombre, si ya lo sabe él, mejor que se lo declaras hoy, lo confiesas hoy, te perdona hoy y no vas allá a la eternidad al juicio donde no recibiste el perdón de tu pecado. Porque entonces es que allá, entonces sí te vas a encontrar en problemas. Tienes que confesar tu pecado hoy aquí. No, pues es que me da pena que sepan lo que estoy haciendo. Hombre, te va a dar pena confesar tu pecado aquí entre nosotros, en oración al Señor. Yo creo que te va a dar más pena allá, cuando seas juzgado enfrente de todos, porque ahí sí se va a ver, ahí sí se va a saber. Entonces, ven ahora al Señor. Él te está esperando. Él te está esperando para darte la sanidad que tú necesitas, la salvación. Hay una última persona que quiero que veamos a quien el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y eso es en Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, o sea, las escrituras dicen que ella era pecadora. Aquí no podemos decirle a los escribas que la están acusando injustamente. Es que era pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, no se lo dijo al Señor, él lo estaba diciendo para él mismo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a él le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, ahora sí, se lo dijo solo a ella, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mira, esta persona, este religioso que invitó a comer al Señor Jesucristo, parece que no le debía tanto al Señor, o pensaba él que no le debía tanto, pero empezó a acusar a la señora pecadora que estaba con él, que había llegado a él. Y le dijo, hombre, si él supiera, si él fuera profeta, sabría que ella es pecadora. Mira, siempre va a haber gente que te acuse, siempre lo va a haber. Siempre va a haber gente que te señale por tu pecado, siempre lo va a haber. Ahora, tú, aunque haya gente que te está señalando, no te cohibas, no te hagas y no te alejes del Señor. Ve al Señor. No importa si te están señalando, no importa si en la iglesia alguien te dice, no, hombre, ¿por qué está haciendo eso? Eso no tiene que hacerlo. Yo he escuchado a alguien decir, si supiera qué es lo que ha hecho, si supiera lo que yo sé de él o de ella. Siempre va a haber gente así. Pero en medio de la acusación que estén dando, en medio del problema, tú reconoces que estás mal, tú reconoces que hiciste una falta, tú reconoces que necesitas del perdón del Señor y ve a Él. No dejes de ir al Señor por culpa de aquellos que te están señalando, porque siempre los va a ver. Entonces, si te están señalando, insisto, no te detengas en ir al Señor y darle la gloria a Él y pedirle y agradecerle por lo que Él ha hecho en ti. Dijo el Señor, aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y es que, mira, yo como alguien que fue al médico, yo le agradezco más a aquella doctora que me hizo una cirugía de apendicitis, que aquel doctor que me recetó Advil para el dolor de cabeza. Yo le agradezco más a aquella doctora que hizo algo, que detuvo algo que me estaba matando. Mira, te cuento, yo creo que se lo he contado antes. Yo cuando vivía allá en Nueva Jersey hace muchos años, tenía compromisos en el trabajo y en la iglesia y yo recibí un dolor, o sea, me llegó un dolor cuando iba para el trabajo y empecé a sentir náuseas y me sentí mal, pero eso se fue pasando, entonces yo no quise ir al médico. Entonces tenía el dolor allí, pero en el corre del trabajo pues lo ignoraba y hasta la hora de estar dormido yo pensaba, el dolor aún está allí. Entonces, uno de hombres así, que hasta que no ve que de verdad necesita ir al médico no quiere ir. Entonces, yo cuando vi la necesidad, después de varios días, como 7 días fueron, fui al médico, al hospital y me dijeron, ya te hicimos exámenes y tienes un principio de apendicitis. No te vamos a operar hoy en la noche, vamos a esperar al doctor que venga mañana en la mañana. Y me programaron, yo dormí esa noche ahí con mi señora en el hospital y esperando la cirugía para el día siguiente. Esto es rutinario, me dijeron. Es rutinario, dije yo, qué bueno. Entonces me metieron al quirófano y empezaron a operar. No sé cómo lo hicieron porque estaba sedado. Mi esposa me contó después. Y cuando estaban haciendo eso se tardaron más de la cuenta. Esto ya va a pasar, le dijeron a mi esposa. Y después de un tiempo pasaron, no sé si 1 hora más de lo que acostumbraban ellos. No salía el doctor. Y ya mi esposa estaba preocupada. Entonces cuando salió la doctora buscando al familiar del que está aquí hoy, le dijo, hombre, ¿quién es el familiar de Fernando? Y entonces cuando ella llegó le explicaron que no estaba fácil la cosa. Después, cuando yo llegué a ver cómo iba mi recuperación, la doctora me explicó y me dice, yo pensaba, me dice, que era un principio de apendicitis porque tus glóbulos blancos estaban bien, no tenías fiebre, todo parecía como que, está bien, todavía no se está tirando al suelo de dolor, o sea, aguanta para mañana. Y por eso me dejaron. No, me dijo, cuando abrí allí, eso estaba mal, me dijo, tenías inflamado todo por dentro, me costó llegar al apéndice, me dijo,
pero lo que tenía que hacer lo hice. Pero algo extraño pasó contigo, me dijo. Y esto es lo que te quiero compartir. Algo extraño pasó contigo, me dijo. El intestino menor, me dijo, fue y se colocó sobre el apéndice. Y eso hizo, y le aguantó allí, eso hizo que aquello que estaba por lo que tenemos de experiencia, dedicado a que te murieras, que no explotara, me dijo. Y eso lo aguantó ahí. Tuvimos que entrar, me dijo, a quitar pedacito por pedacito, así me dijo. Me costó hacerlo, pero lo que tenía que hacer lo hizo. Pero eso es lo que pasó contigo, me dijo. Ah, gloria a Dios. Sí, pero mira, algo mejor que eso hizo el Señor. Mira, el Señor Jesucristo, teniendo nosotros algo que nos llevaba a la muerte eterna, el pecado, vino el Señor en forma de hombre y dice que Él tomó y llevó sobre Él el pecado de todos nosotros y lo aguantó allí por 3 días en la tumba, y dice que después Él resucitó al tercer día. Él, y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el aguijón de la muerte es el pecado, dice, explica Él. Entonces está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, el pecado? O sea, ya venció el pecado. El Señor Jesucristo venció el pecado que te llevaba a ti y a mí a la muerte eterna. Él la venció. Él nos dio sanidad espiritual. Él perdonó nuestros pecados. Él, con su muerte en la cruz, dice que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. Él nos dio redención. Él aguantó allí el pecado por 3 días y Él venció el pecado y resucitó. Y lo mismo va a pasar con nosotros, dice Él, cuando Él venga y seamos resucitados con un cuerpo y semejante a Él, y le veremos tal como Él es. Vamos a hacer eso. Entonces se cumplirá la palabra, dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está el pecado? Porque vamos a resucitar con Él. Él nos dará vida eterna. Eso sí, te recuerdo, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de que tu pecado sea perdonado. Hoy es tiempo de que el Espíritu Santo, si aún no lo tienes, entre en ti como sello de la salvación, y con ese sello puedas entrar a la eternidad y no te cierren las puertas para que no entres como aquel que está enfermo de COVID. Hoy es día de salvación. Y gloria al Señor, gloria a nuestro Dios, porque Él nos da salvación y vida eterna. Así que, si quieres que el Señor Jesucristo te diga, tu fe te ha salvado, tienes primero que reconocer tu pecado, reconocer que estás enfermo, a eso que no hacían los fariseos. Eso que miraban de menos a aquellos que estaban enfermos, a aquellos que eran pecadores. No. Todos en algún momento llegamos a necesitar del perdón de nuestro Dios. Todos. Tú y yo en algún momento de nuestra vida necesitamos de venir al Señor, reconocer nuestras faltas y pedirle perdón a Él. Él te va a recibir. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. No importa qué hayas hecho. No importa. Ahora, el problema es, si tienes 2 años de visitar a tu médico y sigues igual de enfermo, o peor, es que estás mal. Es que o tienes un mal médico o eres un muy mal paciente que no sigue las instrucciones. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace, dice el Señor. A ese lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero tienes que hacer y seguir sus instrucciones. Él te va a perdonar, sí, pero si tienes 2, 3 años en la iglesia y aún pecas como antes, no tienes un mal médico, no tienes un muy mal salvador, no. Él es bueno. Quizá eres tú un muy mal cristiano. Porque Él ha prometido darte las fuerzas que necesitas para vencer el pecado. Él
tus fuerzas tú no lo vas a hacer. Yo no podía abrirme aquí y quitarme yo mismo el apéndice. No, yo necesité de un médico. Tú no puedes quitar la mancha de tu pecado. No puedes. Nadie ha podido ni podrá jamás. Pero Él sí. Tú y yo necesitamos de Él. Él. Y Él te está esperando. Él quiere que avances. Él, el Señor. Él quiere que veas tu pecado como algo que Él aborrece. Él quiere que aborrezcas el pecado. Que llegues a decir, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. O sea, tiene que haber algo dentro de ti que te haga odiar el pecado. Y ese algo es el Espíritu Santo. Él. El Señor te ama. Y Él te está esperando. Si aún no has venido a Él, o si has venido a Él, Él está esperando que sigas sus instrucciones. Yo creo que será horrible que un familiar tuyo llegue allá en la eternidad y no lo dejen entrar porque no lleva el sello que le da la seguridad y la salvación, el Espíritu Santo dentro de él. Yo creo que será horrible. Y es que no es que sería, sino que será para algunos. Porque el apóstol que nos escribió ahí en el Apocalipsis se lo llevaron y él vio a gente siendo tirada al infierno. Y todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, aquel que no se encontró en él, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. O sea, él ya los vio. Él vio a gente siendo tirada en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, y van a estar allí por los siglos de los siglos. ¿Quieres ver allí a tu familiar? ¿Quieres ver allí a tus hijos? ¿A tu esposa? Enséñales el camino correcto, que es Cristo. Tus hijos no se van a salvar porque vienen a la iglesia. Tus hijos no se van a salvar porque tú los trajiste y son cristianos. No se van a salvar por eso. Se van a salvar porque Cristo les da la salvación. Se van a salvar por lo que Cristo hizo y hacen ellos. Pero si no los hacen, la salvación es personal. Muéstrales el camino por donde tú vas. Enséñales el camino de la salvación, que es Cristo. Que conozcan de Él, que sepan de Él, y que no solo lo reciban y sepan de Él, sino que lo compartan con otros. Pero gloria a Dios, que nosotros, si estamos aquí hoy, es porque tememos al Señor, como aquella que vino con temor y temblor a confesarle lo que había hecho al Señor. Así nosotros estamos aquí. Si estamos aquí hoy es porque creemos que hay un Dios, porque creemos que necesitamos de Cristo. Ahora, reconoce si hay pecados ocultos en ti. Reconoce que necesitas de la ayuda del Señor. Hoy. No esperes a estar en la eternidad. Hoy. Gloria a Dios que aún tenemos tiempo hoy de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro estilo de vida, de darle gloria al Señor, de venir a Él y agradecer por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo. Así que si tú tienes salvación hoy, ¿por qué no le damos gloria al Señor por ello? Porque es que aquel que recibió la sanidad, aquel leproso, vino a darle gloria a Él. No hay quien diera gloria a Dios sino solamente este extranjero, agradecido por lo que había recibido. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor? Y le damos gloria a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas y le pedimos a Él la dirección que necesitamos para conducirnos en esta vida, en este camino, que es difícil, sí, que hay problemas, sí.
pero que Él nos sostiene con su mano, con su diestra. Él es el que sostiene a cada uno de nosotros. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Okay. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, así como estamos hoy, Señor, de pie, queremos agradecer, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Queremos agradecer porque perdonaste cada una de nuestras iniquidades, Señor. Queremos agradecer porque moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día, Señor, y que nosotros somos salvos por la fe en ti. Gracias, Señor, porque no pudimos ni podremos hacerlo por nuestras fuerzas, Señor, pero reconocemos que tu amor es grande, que tu poder es grande y que tu misericordia es grande, Señor, y que hemos recibido de ti la salvación. Gracias, Señor. Venimos a ti cansados, Señor. Venimos aquí necesitados de ti. Reconocemos, Señor, que hay cargas que son bien pesadas para nosotros, Señor. Pero venimos a ti pidiendo que nos sostengas, que nos ayudes. Si tú reconoces, hermano, que necesitas del Señor, que necesitas sanidad, que necesitas salvación, si hay una necesidad en ti que debes traerla a los pies de Cristo, yo te invito a que te levantes, a que levantes tu mano y oraremos por ti.